Señores de los medios de comunicación presentes, tengan muy buenos días. Nos encontramos acá con el ingeniero Salvador Hoyos. Él es jefe de la Oficina de Planeamiento y Proyectos de la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, igualmente con la licenciada Diana Mundaca, y es la jefa de la Oficina de Administración de la Autoridad Portuaria Regional, y por cuestiones de comisión de trabajo, el gerente general, el marino mercante en retiro, Jorge Contreras Rivas, se encuentra de viaje. Pero hemos creído oportuno en esta oportunidad hacer esta presentación denominada Contextos Normativos en las Iniciativas Privadas de la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, puesto a que hay algunas versiones que se vienen suscitando en relación a poner en tela de juicio lo que viene a ser ese paso fundamental que se ha dado la semana pasada, específicamente el día sábado. Y vamos a empezar con esta presentación, por favor. Vamos a dar inicio con lo que viene a ser el diagnóstico del Sistema Portuario Nacional, en la cual nosotros nos encontramos adscritos. Nosotros, la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, estamos adscritos al Sistema Portuario Nacional. Avancemos, por favor. ¿Cuál es el marco legal que tenemos? El marco legal que tenemos es la Ley 27943, que es la Ley del Sistema Portuario Nacional, dada en el año 2003, y que tiene por finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, así como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan los puertos. Después de esto, cambió dos decretos supremos: el decreto supremo 003, dado el 2004, que aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional Portuario. Como ustedes saben, toda ley tiene que tener su reglamento, y luego ha habido una modificatoria, que es el decreto supremo 013-2020, que modifica el reglamento de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, y que precisa el proceso de viabilidades técnicas administrativas, y el cual compete a tres fases. La fase 1, que es la viabilidad técnica temporal, que de ahí vamos a explicar en qué consiste; la viabilidad técnica definitiva y la habilitación portuaria. Avancemos. Va a exponer el ingeniero Hoyos, por favor. Bueno, efectivamente, esta es una buena oportunidad para precisar algunas versiones no ajustadas a la realidad sobre el importante proceso que está pasando Lambayeque con la viabilidad técnica a una empresa privada, que es Portnexus. El Sistema Portuario Nacional está integrado principalmente por la Autoridad Portuaria Nacional, que es un ente adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, e integrado por una serie de puertos de relevancia nacional. En algunos casos, la mayoría de puertos siempre fueron construidos por el Estado y tuvieron una administración a cargo de la Empresa Nacional de Puertos, la famosa ENAPU, pero que después, digamos, a partir del 80 viene un proceso de promoción de inversiones privadas y se han concesionado los puertos como Salaverry, Paita, Callao, Matarani, ¿no? Hilo, etc. Todos entonces forman este Sistema Portuario Nacional, y adicionalmente a los puertos, que son los entes operativos, digamos, de los servicios portuarios, están las administraciones portuarias, los sistemas portuarios integrados, por ejemplo, por la Autoridad Portuaria Nacional y las autoridades portuarias regionales. Lambayeque es una de las principales autoridades portuarias regionales. Lambayeque. Gaby. A ver, si regresas, por favor, para poner énfasis. Aquí se encuentra el terminal portuario Lambayeque, conocido tradicionalmente como Etemport, y cuyo terminal portuario se encuentra en camino. Y ya vamos a ver por qué. Continuamos. Bueno, no es nuevo, digamos, que inversionistas privados y de relevancia internacional estén presentes en el Sistema Portuario Nacional.
Por ejemplo, tenemos en el Callao a empresas como Deep World, que es netamente de capitales de los países árabes. Y de igual manera tenemos, digamos, en Paita capitales de origen turquío, como GP World, y otra serie de inversiones, y especialmente también en algunos puertos hay grandes inversionistas de los puertos de Bélgica, como es Amberes, y de los puertos de los Países Bajos, como es Rotterdam, ¿no? Entonces, todos esos configuran, como dice ahí, 18 países en puertos peruanos, ¿no? Bueno, acá quiero ser claro, los mecanismos de inversión en el sistema portuario nacional. ¿Qué mecanismos dentro de lo que representa el Estado peruano y su marco legal tenemos para poder ejecutar puertos? ¿Cuál es la modalidad de inversión? Primero, las asociaciones público-privadas. Cuando hablamos de asociaciones público-privadas, ¿de qué hablamos específicamente? Hablamos de proinversión. Las asociaciones público-privadas se dividen en dos: las iniciativas privadas cofinanciadas y las iniciativas privadas autosostenibles, que están enmarcados en el Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de inversión privada mediante APP. ¿Quién es el ente regulador? Proinversión, así de simple. Existe una segunda modalidad, que es el procedimiento de viabilidades técnicas de habilitación y licencia portuaria, que es en la cual, en ese punto del tiempo, nos encontramos la Autoridad Portuaria Regional, que está determinada con las viabilidades técnicas, la habilitación y la licencia portuaria. ¿Dónde se establece ese? El reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional, la ley 27943, el reglamento del decreto legislativo 1147. Y la obra pública, que es la otra modalidad que definitivamente tiene que el Estado destinar los recursos a través del presupuesto nacional para ejecutar el proyecto del terminal portuario u otra obra similar. De todas estas tres alternativas, en la historia se ha podido determinar ya fehacientemente que esta es la más eficiente y eficaz. ¿Cuál es la fotografía de ello? ¿O cuál es el testimonio en vida real de esto? ¿Viene a ser qué cosa? El puerto de Chancay. Exactamente. Esto es lo que ha digitado y lo que ha gatillado y lo que ha impulsado el puerto de Chancay. Y en esta línea estamos nosotros. Estamos ahorita trabajando en este procedimiento de viabilidades técnicas y habilitaciones y licencia portuaria. La siguiente. Solamente ahí para precisar, presidente, como bien ha mencionado, acá hay un organismo del Estado que se llama Proinversión, que es el que promueve. Acá el responsable es la Autoridad Portuaria Nacional. O sea, este proceso no interviene Proinversión, sino directamente la Autoridad Portuaria Nacional. Y en este otro proceso interviene la entidad que quiera hacer un puerto, la entidad del Estado. Si fuera, digamos, el gobierno regional o fuera un ministerio, entonces tiene que regirse por lo que dice el decreto legislativo 1352, que es el INVIERTE. Entonces cada uno tiene una entidad rectora para su proceso. Así es. Continuamos, por favor, con las próximas diapositivas. Por favor, si podemos poner con las próximas diapositivas. El contexto normativo. Avancemos, por favor. En el marco de la ley que les he hablado, ¿no?, existen tres puntos fundamentales. El otorgamiento de la habilidad técnica temporal, que es la más difícil, y ustedes van a comprender por qué, que es el procedimiento administrativo de la Autoridad Portuaria Nacional con el objeto de determinar el área acuática temporal en la que se desarrollará un proyecto portuario y si el mismo se encuentra dentro del lineamiento de la política portuaria y del Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
establecido en el Decreto Supremo 013-2020, el Decreto Supremo 015-2014 y el Decreto Supremo 04-2004. Esta es la primera fase, la viabilidad técnica temporal. La segunda es la viabilidad técnica definitiva portuaria, que es otro procedimiento administrativo a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y que tiene como objeto que la infraestructura del futuro proyecto portuario se desarrolle de forma segura, eficiente, garantizando la calidad, así como su vida útil, como esté conforme a las normas técnicas de diseño y construcción que establecen los decretos supremos antes señalados. Y el tercero, el otorgamiento de habilitación portuaria, procedimiento administrativo a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional, que tiene como objeto facultar al administrado para iniciar la ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario dentro del área acuática previamente autorizado. Lo que quiero que ustedes sepan claramente es que, dado estos tres procesos, ¿qué cosa viene? La licencia para poder ya de alguna manera comenzar a ejecutar. Avancemos, por favor. A ver, tú, Salvador, pones o sí, efectivamente, como bien ha mencionado nuestro presidente, la habilitación técnica temporal en realidad es la reserva del área acuática donde se desarrollaría el puerto. ¿Para qué le hacen esa reserva? Para que precisamente la empresa haga los estudios definitivos sobre las condiciones marinas, por ejemplo, la batimetría, la topografía submarina, las necesidades, por ejemplo, de rompeolas, etc. Todos esos estudios se tienen que hacer en esa área reservada y la tiene que hacer la empresa para que juntamente con la demostración que el área ribereña, es decir, el terreno está dispuesto, le puedan otorgar la viabilidad técnica definitiva. O sea, para eso se hace la reserva. Con esta viabilidad técnica definitiva, que es, como repetimos, ya los estudios finalizados, técnicos especializados que necesita APN para su evaluación, entonces van a solicitar la habilitación portuaria, que es, como también ha mencionado, es el paso fundamental, es el momento en el que la APN le dice al inversionista, comienza a construir el puerto. Los procedimientos son presentadas, por ejemplo, la solicitud de viabilidad técnica temporal. APN tenía 30 días hábiles para demostrarla. Pasaron unos días, que creo no más de 40, pero inmediatamente se asignó. Luego, cuando soliciten la viabilidad técnica definitiva, entonces también en ese momento APN tiene 30 días para otorgarle la viabilidad definitiva. Y de igual manera, cuando ya soliciten para la construcción, o sea, presenta la empresa su solicitud de habilitación portuaria, entonces APN tiene 30 días para poder concederle la habilitación. Ese es el procedimiento más o menos acá, de este sistema. Gracias, Salvador. Acá tenemos que resaltar las líneas de tiempo. La construcción del puerto de Chancay ha demorado exactamente 2 años 8 meses. Sin embargo, tenemos acá parados 12 años con la autoridad portuaria de Lambayeque que no se hizo nada. Los gobiernos pasados, no quiero decir nombres porque puede ser reciente, no han hecho nada. Nosotros acá estamos con hechos tangibles. Acá, por ejemplo, la evaluación del plan maestro. Gracias a Salvador, a Jorge Contreras, se pudo disponer a que Proinversión haga ¿qué cosa? La actualización del estudio de demanda. ¿Y qué cosa significa el estudio de demanda? Significa específicamente de que si este puerto lo que va a recibir y lo que va a sacar hace posible su sostenibilidad, lo que nosotros como economistas en ese flujo podemos determinar de ingresos y egresos, tanto monetarios como tangibles de carga, podemos determinar si es viable o no es viable. Este esfuerzo grande
que este es el núcleo, lo ha hecho la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque con el apoyo de Proinversión. Esto nosotros lo pusimos en una vitrina, y después de haber colocado en una vitrina ello, han venido inversionistas privados y han dicho: ¿saben qué, señores? Nosotros consideramos que el plan maestro que ustedes tienen, el estudio de demanda, es muy corto, nosotros tenemos uno más amplio y queremos invertir. Así de simple. Entonces ya viene para explicarles cómo se ha dado el proceso de la presencia de un operador y quiénes están detrás de este operador. Pero miren ustedes, la evaluación del plan maestro, la consulta del área de reserva acuática, que esto lo da, ¿quién es la DECAPI? La Marina de Guerra del Perú. Y de la solicitud, que es un trámite del tubo del tubo. Esto ya se dio. Pasan acá, se ha dado en 30 días, pasa que la empresa tiene que presentar la acreditación de exposición del área terrestre, el informe de ingeniería preliminar y adjuntando su solicitud. ¿Cuánto demora de acuerdo al procedimiento establecido? 30 días para que se pronuncie ¿quién? La Autoridad Portuaria Nacional. Una vez que están estos documentos y se da la viabilidad técnica definitiva, pasa a la habilitación portuaria. Y esto tiene la copia de EIA, que es el estudio de impacto ambiental, que esto es un documento que ya está caminando porque es un poco engorroso, porque esto lo da el MINAM, la copia del estudio oceanográfico, el estudio de maniobras y descripción de equipos de señalización y el pago de la tasa correspondiente. Como ustedes ven, este modelo de inversión que fue impulsado por los inversionistas privados portuarios, porque la ley Chancay tiene nombre. La ley Chancay no es una ley o el decreto que se dio que regula estas tres habilidades y la licencia temporal. No se da porque se le ocurrió a alguien, no, era la necesidad de que el Perú, con una amplia frontera de mar, pueda tener unas salidas coherentes, viables, con eficiencia y con eficacia. Y los privados hicieron propuestas para que la Autoridad Portuaria Nacional, muy lejos de la modalidad de proinversión, pueda ejecutar puertos bajo esta modalidad. Avancemos. Las alternativas evaluadas del caso Puerto N, proyectos portuarios en Lambayeque. Aquí hay dos casos que lo va a detallar el ingeniero Hoyos, que definitivamente yo también lo conozco, pero por respeto a su, como se dice, historia en la institución, específicamente la ejecutora, yo creo que él puede dar una lectura y yo complementar la que tengo actualmente. Ingeniero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, un ánimo de transparentar realmente todos estos procesos. Hemos dicho que habían tres modalidades de ejecución. Vamos a referirnos a lo que es las APPs y lo que es las viabilidades. Desde su creación o desde su formulación, el plan maestro del puerto para Lambayeque se llamó Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque, y se optó por seguir el modelo de APP. Una cosa importante, tanto en el modelo de InvierteP, cuando es una entidad del Estado el que hace el puerto, como en el modelo de APP, el resultado son puertos de titularidad pública y servicio público. ¿Qué significa? Que esos puertos que se hagan, tanto el modelo de InvierteP como el modelo de APP, terminan con un puerto de propiedad del Estado, ¿ya? Que se concesiona al privado por muchos años para que precisamente recupere su inversión y sus utilidades. 30, 40, 50 años de concesión pero al final el puerto es del Estado. Como otra vez, como Callao, como Salaberry, como Paita, son puertos del Estado,
pero que están concesionados por largos años a los inversionistas privados para que presten los servicios y la calidad portuaria que necesitan. Entonces nosotros habíamos optado precisamente porque el terminal portuario de Lambayeque fuera una asociación pública o privada, es decir, que termine en un puerto de propiedad del Estado pero de servicio público. Este es un proceso largo que lamentablemente con Proinversión siempre hemos encontrado algunos cuellos de botella, pero que finalmente se hizo un estudio definitivo de la demanda y que podría haber continuado el proceso. Sin embargo, se ha detenido un poco porque en eso de trajín se presentó esta iniciativa privada, cuyo objetivo es terminar con un puerto de propiedad privada y de servicio público, como está bien mencionado por nuestro presidente, tipo Chancay. El puerto de Chancay, toda la infraestructura es de Coco Shipping, el inversionista chino, ¿cierto? El área acuática sí, digamos, sigue siendo del Estado y por su uso ellos pagan un derecho anual. Es lo mismo que se persigue con el puerto Eten, llamado ahora Terminal Portuario Multipropósito Eten. Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre lo que es el terminal portuario bajo la modalidad de viabilidades técnicas administrativas y lo que es una sociedad privada autofinanciada. Propiedad del Estado, servicio público. Propiedad privada, servicio público, ¿no? Eso. Gracias, ingeniero Hoyos. Pero hay algo que tenemos que rescatar: las líneas de tiempo. Con esta modalidad, yo me aseguro que mi querido amigo Salvador Hoyos ya no está vivo para verlo, esto es la realidad. Bajo esta modalidad, y se lo digo yo como ex funcionario de salud, 14 años para hacer el hospital de Paita, de Piura y de Chimbote, y todavía ni lo hace, todavía no, ni siquiera van por el primer componente de lo que viene a ser Proinversión. Se lo digo con toda sinceridad. Y bajo esta modalidad que hemos estado enfocados históricamente, realmente tenemos muchos intentos diarios y no se ha avanzado nada. Honestamente nada. Desde el 2015. Ahí está nuestra administradora que me puede corregir porque ella es la fundadora de la autoridad portuaria, también conjuntamente con Salvador. Pero bajo esta modalidad que nosotros en los eventos, conjuntamente con nuestro señor gobernador, que ha liderado las exposiciones en los diferentes eventos denominados roadshow, en los diferentes hoteles, grandes sitios y todo, pudimos determinar conjuntamente con nuestros hermanos de Proinversión y con nuestros hermanos de diferentes países que la modalidad más viable, y estaba de consultor, me acuerdo que en ese tiempo el señor Juan Arrisueño Gómez de la Torre, que ahora es nada menos que el jefe nacional de la autoridad portuaria, y estaba como jefe el señor Paz Cárdenas, ¿no? Juan Carlos, que era el jefe nacional de la autoridad portuaria y que dicho sea paso es lambayecano. Y ellos proponían esto y decían: Ranchero, por favor, la primera fase que sea por lo menos cabotaje, este es un puerto que va a rodar solo, va a caminar. El gobernador captó esto y definitivamente tomó la decisión, porque las decisiones parten del gobernador, y dijo: vamos bajo este modelo, avancemos. Nosotros estamos bajo este modelo de modalidad de viabilidad técnica temporal en el marco, como bien lo he dicho, de la inversión privada de servicio público. La siguiente, por favor. Hay una pregunta que nos han hecho sobre Portnexus y cuestiona prácticamente quién es Portnexus. Portnexus es una empresa enfocada en el desarrollo de infraestructura portuaria y logística que fue constituida con el propósito de desarrollar proyectos envueltos dentro de los componentes de terminales portuarios, y en este caso el nuevo terminal portuario multipropósito D, que ahí vale la corrección que me hizo Salvador, la denominación es nuevo terminal portuario multipropósito D.
un proyecto estratégico orientado a fortalecer la competitividad del norte del país e integrarlo con los mercados internacionales. ¿Quiénes están detrás de Port Nexus? Hizo una introducción anteriormente Salvador, ¿no? De quiénes, o sea, Port Nexus es lo que yo he hecho anteriormente como consultor. He hecho los estudios, los he presentado, algunos ganaban, otros no ganaban, los otros los ejecutaban, ¿no? O sea, como consultor yo los presentaba. Pero en este caso, dada la envergadura, puede retroceder por favor, dada la envergadura de la inversión de 493 millones de ejecución, un estudio de actualización de plan maestro o un estudio de plan maestro, ¿cuánto estará valorizado, Salvador? Por lo menos. Entre 3 y 4 millones de dólares. 3 o 4 millones de dólares. Eso es lo que costó. Y acá, eso es lo que costó. Y aquí está la administradora, que es la del billete, y la que puede dar fe. Ningún empresario en el mundo va a invertir 4 millones de dólares para tirarlos al agua. Eso grábense. Ni $1 millón. El empresario nunca pierde. El empresario es empresario y el empresario es hecho para invertir y ganar. Avancemos. Port Nexus, a ver, regresa por favor. Pero ¿quiénes están detrás de Port Nexus? Eso es claro decir, para que los señores, algunos amigos del micrófono y amigos de la prensa radial que la conozcan y no caigan en la ignorancia de repetir que el gobierno regional de Lambayeque no tiene plata, que el Estado no tiene plata. No es así, señor. Detrás de esta consultora están nada menos que los brazos técnicos que operan los puertos de Amberes, Bélgica, y Rotterdam, en Holanda. Ustedes han escuchado hablar de Rotterdam y Ámsterdam, conocen. Ámsterdam es el puerto más bello de todos los puertos del mundo, para muchos. Y definitivamente no solo es un puerto de cargas y descargas, sino es un puerto de atractivo turístico. Ahí están donde están las famosas maniquís vivas, ¿no? Me acuerdo cuando estuve por ahí pasando en Boulevard de Ámsterdam, he podido ver ello. Y está la marca TIL, Terminal International Limited, de la familia Ponti, que es la empresa especializada en contenedores de Teus. Teus son contenedores más grandes del mundo y está Mediterránea Shipping. Una de las dueñas de APM, que es la familia Moller del Terminal Callao, y en minerales se encuentra el grupo Europol, y cuyos fondos provienen del Fondo de Inversión Europea, que en la primera fase, señores, y es grave, de este fondo han destinado 557 millones de dólares, de un total de la inversión que sería 1.500 millones de dólares, y que serán administrados directamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como BID, ¿no? Y donde ahí tengo un gran amigo que es el gerente de operaciones, un argentino cambiazo, muy profesional. Bueno, sobre ello le quiero decir, sobre esta transacción, el BID, como es un banco de fomento, tiene que buscar un banco operador. Ya se han presentado dos bancos. Uno es, por supuesto, tienen que ser bancos europeos, están ligados a la misma cadena, ¿no?, de la comunidad económica. Uno es el HSBC, que si no me equivoco creo que es de fondos alemanes, y el otro es, el que está más interesado, es el BBVA, ¿no?, que antiguamente era el Banco Continental. ¿Algo que haga? No. Avancemos, por favor. Bueno, esta parte sí Salvador lo va a exponer de manera muy puntual, porque él conoce, y es su responsabilidad directa conjuntamente con lo del gerente, qué es lo que tenemos que hacer como gobierno regional para impulsar de manera decisoria lo que ya viene a ser como la primera piedra. Gracias, presidente.
Efectivamente, a partir de aquí, ¿qué toca el gobierno regional? Obviamente con su brazo técnico, que es la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque. Lo que tenemos que hacer es ayudar a Pornexus a que sus estudios definitivos que tiene que presentar para la viabilidad técnica definitiva lo pueda hacer lo más antes posible. Y para eso, si nosotros mantenemos información, estadísticas, datos económicos que a ellos les puedan resultar necesarios, estamos en la obligación de brindar toda la información para que Pornexus pueda avanzar en esta propuesta. No quiere decir que nosotros estemos, digamos, financiando, porque es información que tenemos y de uso público, pero que estamos seguros lo van a demandar para poder concluir con sus estudios. Luego también está el tema del área ribereña, de los terrenos donde se van. Ahí nosotros tenemos Pornexus, para poder solicitar la viabilidad técnica definitiva, tiene que contar con esto. ¿Y de quién son los terrenos? Del gobierno regional. Entonces el gobierno regional tiene que decir en esta primera fase que los terrenos son intangibles y que están reservados para el puerto de Edén. Entonces, garantizar esa disponibilidad. Después ya, cuando se haga la habilitación portuaria, vendrá ya la transferencia de los terrenos para los inversionistas correspondientes, ¿no? Y de una tercera acción que nos correspondería es seguir difundiendo entre la comunidad todos estos avances a fin de llegar con la claridad suficiente y no estar sujetos quizá a veces a malas interpretaciones, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Como ustedes han podido escuchar, ¿no?, del brazo normativo, del brazo técnico, nosotros nos corresponde brindar la información que nos solicita. Y en ello, el rol decisorio de nuestro gobernador Jorge Luis Pérez Flores ha sido poder gatillar nada menos que la actualización del plan maestro y el estudio de demanda, y que son instrumentos de gestión, si no nos hubiera dado nada. Así de claro. ¿Quién ha hecho eso? El gobierno regional, como insumo. Segundo, lo que hablaba sobre los terrenos. Y aquí sí, esta exposición que es eminentemente técnica, también quiero hacer un agradecimiento a la congresista María Grimanesa Acuña Peralta por haberse puesto la camiseta, así como se lo ha puesto el congresista Guinaga para el caso de Olmos. La señora Acuña se ha puesto la camiseta para lograr que los terrenos que se oponía en algún momento a la Fuerza Aérea pase ya mediante ley a lo que viene a ser el proyecto integral del terminal portuario, ahora conocido como, ¿cuál es el nombre? Terminal portuario multipropósito ETE. Terminal portuario multimodal ETE. Suena mejor. Terminal portuario multimodal ETE. Multipropósito. Y el segundo, el tercer componente, es difundir ante la colectividad regional la relevancia e importancia que tiene, y esto ya pues tiene que ver con una política transversal de educación y cultura. Avancemos por ahí. Los beneficios de la autoridad portuaria. Bueno, nosotros después de esta viabilidad técnica, y como bien ha mencionado nuestro presidente, lo único que hace es confirmar que estuvimos en la ruta correcta para desarrollar, digamos, la viabilidad del terminal portuario y las gestiones que se hicieron ante las instancias nacionales y sectores privados, ¿no? Otro segundo beneficio, digamos, es que participaremos en lo que corresponda en el proceso de operación y mantenimiento del terminal portuario. Decimos en lo que corresponda porque, pues, siendo un puerto de alcance nacional, es la autoridad portuaria nacional la que administra, pero nosotros, como, digamos, responsables del territorio regional donde se desarrolla, participaremos también, digamos, en lo que pueda ser la fiscalización o en la participación administrativa de los servicios operativos, presidente. Bueno, así es, pero definitivamente nosotros tenemos que ir más allá, porque tenemos una lectura de nuestro gobernador regional, Jorge Luis Pérez Flores,
¿Cuáles son los beneficios de la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque? El primer beneficio, les pregunto a ustedes, ¿Alder de qué? El primer beneficio es el espiritual, cumplir el sueño de nuestro querido amigo Robert Prevost, actual sumo pontífice, Papa León XIV. Yo le digo un amigo porque he estado en muchas reuniones con él. Ahora la máxima autoridad terrenal, la máxima autoridad celestial. Parte, digamos, regional está previsto 30.000. Entonces va a generar puestos de trabajo para población de Cajamarca, de Amazonas, San Martín, el mismo Loreto y Lambayeque. Todo eso estamos calculando aproximadamente 200.000 puestos de trabajo. Ahora, hay otro componente que capaz no se profundiza dentro de los ámbitos de la ingeniería, que viene a ser el trabajo que está fuera del círculo, que es el trabajo internacional. Porque definitivamente, para impulsar carga a un nuevo puerto, el que va a lanzar sus productos a porque en su ida y vuelta, va a generar nuevos puestos de trabajo. Y esa medición, que es difícil de calcular, pero sí se puede estimar, bordea en una parte inicial aproximadamente 30.000 puestos de trabajo dentro del circuito únicamente de lo que viene a ser Brasil. Porque si se da la ruta de Manaus, cruzando todo Loreto, San Martín y todo ello, realmente va a ser más que potente. En la primera fase se ha considerado lo que es el recrecimiento de la presa Limón, la ampliación de la frontera agrícola, la inserción de otros proyectos como Montería, Sicán, Las Delicias, La Calzada, entre otros que van a abundar la frontera agrícola, pero hay un componente más, que es la carta de intención de la granja, ¿cómo se llama? De la empresa, de la granja. Administradora, por favor. La carta de intención de la granja, ¿cómo se llama? First Quantum. ¿No? First Quantum ha hecho una carta de intención para promover de alguna manera la operatividad de lavado de minerales y que salgan a través del puerto lo cual por eso se llama multipropósito. Avancemos, por favor. Muchas gracias, eso es todo. Vamos a pasar un video. A ver, por favor, antes del video, en esto sí queremos cumplir con este video, porque este es una alianza. Ven, por favor, ven para acá, no te me corras. Este es un video, venga por favor, me gustaría que esté todo el equipo, venga por favor usted también, venga, por favor todo el equipo, ¿no?, que trabaja aquí en la Autoridad Portuaria, porque aquí sí quiero dirigir unas palabras que antes no nos hemos mostrado la Autoridad Portuaria como equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la Autoridad Portuaria ha tenido desde su creación muchos altibajos e incluso su extinción como unidad ejecutora. Pero gracias a la decisión de nuestro señor gobernador Jorge Luis Pérez Flores, se dispuso reflotar las funciones de la Autoridad Portuaria Regional y triplicar sus presupuestos cada año. En ello, nosotros somos conscientes de que hemos tenido un gran desafío y no hemos salido. ¿Por qué? Porque tenemos que salir cuando hay algo que mostrar, y tenemos que mostrar el equipo. Acá falta Jorge Contreras, que ha estado trabajando mañana, tarde y noche para poder cumplir con los informes, cumplir con la información que de alguna manera obra en esta pequeña pero grande unidad ejecutora denominada Autoridad Portuaria de Lambayeque. No quiero terminar tampoco sin agradecer. Bueno, muchos dirán, es tu primo. Bueno, será mi primo o no será mi primo. A Jorge Nakazaki Servió, a quien por muchos años ha desempeñado el cargo de gerente de esta institución y que realmente lo ha hecho de manera notable, uno de los gestores y promotores e impulsores
desde el ángulo que se encontraba para poder sacar adelante la autoridad portuaria. Y a todos los que han pasado por acá y que de alguna manera han apoyado. Pero definitivamente hay gobernadores que marcan la diferencia. Y en este caso, sin lugar a dudas, lo puedo decir, que el caso del gobernador Jorge Luis Pérez Flores ha marcado la diferencia contundente en poder determinar, ahora sí, lo que podemos decir, se ha dado la primera piedra de la ejecución de una obra que no la para nadie. Porque esto ya está encaminado, ya se dio la primera etapa, de aquí viene la definitiva y viene la habilitación y punto. Y esto arranca al mismo estilo. Y considero, sin error equivocarme, que a lo mucho, en 3 años y medio, a lo mucho, si seguimos en esa modalidad, y entre quien entre como gobernador, siga esa línea maestra, tendremos un puerto de gran envergadura como merece nuestra querida región Lambayeque. ¿Tu nombre? ¿Apellido? Gabriela Soplapuco, el ingeniero Salvador Hoyos, Diana Mundaca Ramírez, Selena Cuelles, Kelly Bustamante. Kelly Bustamante, que el equipo y 2 personas más que nos acompañan en la etapa de comunicaciones y prensa, conjuntamente con nada menos que el ingeniero Jorge Contreras. También quiero agradecer, por favor, quiero agradecer el video que nos ha enviado el señor ministro César Sandoval, ministro de Transporte y Comunicaciones, que nos ha hecho llegar por medio del jefe de la Autoridad Portuaria Nacional, Juan Arrisueño Gómez de la Torre, ¿no? Que nos ha hecho llegar. Por favor, lo vemos. Este es el mar del Papa. Seguro el Papa estuvo en esta playa. Tengo un sueño del jefe con su terminal portuario. Se realizó el lanzamiento del terminal portuario multipropósito de ETE en la región de Lambayeque, con la entrega oficial de la vía militar técnica temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional. El puerto de ETE será un auténtico hub logístico internacional que integrará eficientemente a Lambayeque, pero también a Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, con el corredor bioceánico Perú-Brasil. El puerto de ETE formará parte del eje estratégico portuario nacional, junto con los terminales de Paita, Salaberry, Callao, Chancay, Paracas y Matarani, además de puertos amazónicos como Yurimaguas. Hoy escucha y ganamos todos Perú. Muchas gracias. Hemos cumplido con los pedidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hemos cumplido con mencionar en la historia de los que han pasado por este cargo de la autoridad portuaria, y no podemos dejar de agradecer definitivamente el gran esfuerzo que se viene haciendo desde la gobernación regional. Agradecemos a todos nuestros hermanos de la prensa, por favor una toma a los amigos que están presentes, a nuestros hermanos, y definitivamente les agradezco y les pido, por favor, que difundan sus transmisiones a toda la colectividad de manera veraz, objetiva, para que no haya de ninguna manera malentendidos y no haya personas que traten de distorsionar la realidad y los sagrados objetivos que tenemos para mejorar nuestra capacidad portuaria en la región Lambayeque. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Salvador, gracias a Diana, gracias Melissa, gracias a todo el equipo que nos ha acompañado. Muchas gracias.